Hola banda, ¿cómo están? Hoy quiero platicar con ustedes sobre una película que para el día de hoy supongo muchos de ustedes ya vieron. Esta película, como sabrán y se imaginarán, es Coco. Quiero hablar con ustedes sobre esta película por una razón muy sencilla. La película la he visto un par de veces y claro, al igual que muchos de ustedes, la película terminó por mover ciertas fibras en mi interior. Si bien es cierto que no lloré, sí me hizo sentir conmovido la película y una vez que salí de la sala, al igual que muchos de ustedes, sentí estas ganas de llegar a mi hogar a poner un altar, cosa que desde que vivo solo nunca lo he hecho. Entonces, quiero hablar con ustedes sobre esta película, pero quiero hacerlo en un plan un poco más crítico a diferencia de el andamiaje que han hecho otras personas sobre esta cinta. Sí, la película me gustó, pero me interesaría saber y discutir con ustedes qué es lo que hace a Coco realmente efectiva. ¿Qué es esto que está ocasionando que la gente salga conmovida, con ganas de poner un altar, con ganas de hablarle a gente, con ganas de ver las fotos de sus muertos? ¿De verdad Coco es tan buena como dicen? ¿Sí o no? Y es lo que me interesaría, digamos, platicar con ustedes en estos minutos. ¿Trabaja con estereotipos la película de Coco? ¿Estereotipos acerca del mexicano? ¿Sí, no y por qué? Bien, sobre esto he escuchado diferentes comentarios. La mayoría de la gente dice que Coco no está trabajando con estereotipos, claro, peyorativos acerca del mexicano. Es decir, no vemos al mexicano sombrerudo, no vemos al mexicano echado abajo de un nopal y tampoco vemos burros. Es cierto, la película de Coco no tiene por lo menos estos tres elementos que acabo de mencionar. Sin embargo, me parece que en la película sí podemos encontrar una gran variedad de estereotipos acerca del mexicano. Claro, haciendo digamos un breve paréntesis al margen de esto, es cierto que los estereotipos guardan algo de realidad. Pero ¿qué es lo que encontramos en la película de Coco? ¿Cuáles son estos estereotipos que yo detecto al interior de la cinta? Comencemos a hacer un análisis. ¿Cómo es el pueblo de Santa Cecilia? El pueblo de Santa Cecilia es un pueblo que parece vive desfasado de la historia. Es decir, sabemos, sin saber bien a bien en qué año está situada la película, pues no nos dan un margen. Lo que sí podemos saber es que es una película que está por lo menos en la década actual. Sin embargo, en este pueblo no hay ningún tipo de tecnología. No hay pantallas, no hay celulares, no hay ningún tipo de tecnología, honestamente. Y mi pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué dibujar a México y por qué dibujar a este pueblo de esta forma? Cualquiera que haya viajado por un pueblo en México sabe que a pesar de que llevan un estilo de vida diferente al de la ciudad, por ejemplo, al que se lleva en la Ciudad de México, hay tecnología, hay teléfonos celulares, por Dios, no viven en la época de las cavernas. Entonces, esto me parece, digamos, como que un desacierto al mismo tiempo que un estereotipo con el cual se ha volteado a ver a México desde hace muchos años. Además de que habría que analizar y puntualizar lo siguiente. Santa Cecilia nuevamente es un pueblo arenoso, es un pueblo polvoso y esto no es gratuito. El polvo de alguna forma siempre está asociado con los lindes, con el límite, ¿saben? Es decir, pensemos en el desierto, en Tijuana. Son estos lugares arenosos, desérticos que justamente están marcando un linde con la modernidad. Entonces, regresando, creo que sí, creo que Coco está trabajando nuevamente con estereotipos mexicanos. Prueba de ello serían también los personajes que aparecen al interior de la película. Todos, las personas que viven en este pueblo, podríamos decir o podríamos considerarlo que son como clase media baja. ¿Qué es lo que nos quieren decir? Son personajes, en particular la familia de Miguel, son zapateros, podríamos decirlo de esta forma. Es gente que no tiene buenos ingresos monetarios, sin embargo, vive feliz. Es nuevamente un estereotipo acerca del mexicano. Es el jodido, pero que es feliz a pesar de esto. Y ¡guau! Hay que poner una corona por ser capaz de vivir feliz a pesar de tanta adversidad. Luego, volteemos a ver al resto de los personajes, en particular los personajes que están muertos y que aparecen ahí como representaciones de personalidades o de grandes personalidades mexicanas. ¿Qué es lo que guardan en común estos personajes? Pedro Infante, Jorge Negrete, María Félix, Frida Kahlo. Parece que todos ellos apuntan quizá a una imagen que se ha trabajado desde el extranjero acerca del mexicano. Y esto, lo que estoy diciendo, tendría que ver con el mexicano post-revolucionario. Es decir,
Zapata, Jorge Negrete, Pedro Infante guardan esta figura postrevolucionaria del hombre con bigote, que se viste como si viniera de la revolución y que de igual forma sigue habitando un pueblo arenoso. Esos son los personajes célebres que vemos al interior de la película. También vemos a Frida Kahlo, claro, pero Frida Kahlo, la ropa que caracteriza a Frida Kahlo también tiene ciertos guiños con estas otras épocas. Entonces creo que en realidad Coco sí sigue trabajando con estereotipos del mexicano. Nuevamente lo que tenemos ahí es la vista que tiene el extranjero sobre México. ¿Qué es lo que diferencia a Coco de otras películas? Es decir, ¿por qué en otras películas, por qué en otras producciones sí ha salido mucha gente a criticarlas por la forma en la que trabajan estereotipos y por qué con Coco no? Me parece que Coco, en la medida de que apela mucho a la tradición, al sentimiento del mexicano, que coquetea con el mexicano, que lo abraza, hace que la mayoría de las personas no se den cuenta de que a pesar de esto se están trabajando y se está repitiendo esta mirada acerca de el mexicano. Además de que habría que puntualizar, no es como en otras películas que se trabaja el estereotipo, pero que a la vez que se hace este estereotipo del mexicano, se le humilla. Aquí me parece que se le trabaja de buena forma, es decir, es como decir, uy, mira, el mexicano es esto, uy, el pueblo mexicano está lleno de polvo, no tienen tecnología, pero son bien lindos. Y eso de alguna forma termina por gustarnos, el hecho de que no nos hacen ver tontos, sino que al contrario, rescatan este valor familiar que a nosotros de alguna forma sí termina por gustarnos, y entonces la película parece que termina por darnos un pequeño apapacho. Ok, hablemos acerca de la trama de la película, que espero que si continuaron viendo este video ya vieron la película, entonces podemos seguir hablando libremente sin temor a revelar algo importante acerca de esta. Bien, la trama de la película en lo personal me parece que es mala, y es mala por una sencilla razón. La película creo que es sobrecargada. Y cuando digo que la película es sobrecargada es a razón de que termina por revelarse la trama a sí misma. Es decir, ¿cuál es el punto medular de la película? ¿Cuál es el dilema cuál es el conflicto, digamos, que hay que solucionar? ¿Cuál es el plot twist que supone la película? El hecho de descubrir que de la Cruz en realidad no es el tatarabuelo de Miguel, sino que es Héctor. Bien. Me parece que este punto se revela en la película más o menos desde el minuto 20, media hora, algo así por el estilo. Lo vemos en el punto en el cual Héctor intenta conseguirle una guitarra a Miguel y van a visitar a este otro personaje que termina yéndose a la nada, desapareciéndose a razón del olvido. En ese momento me parece que la película termina por revelarse y que pierde cualquier chiste posible en cuanto a esta resolución posible de conflicto. Es en ese momento cuando cualquier espectador que tenga un poquito de atención en la trama, más allá de todo lo sentimental del contexto interior de la cinta, puede descubrir que es Héctor en realidad el tatarabuelo de Miguel y no de la Cruz. Es obvias razones. Dice que conoce a De la Cruz, la persona esta que está por desaparecer se refiere a él, que era músico, que por favor cante, él ya no quiere cantar, es decir, tiene de alguna forma como que un cierto trauma, relación de la música que justamente lo hizo dejarla. Es obvio pues en este punto que Héctor es el tatarabuelo de Miguel. La película está sobrecargada a razón de que se termina revelando a sí misma. Al igual que en muchas películas de Disney y de Pixar, a lo que asistimos en Coco es a la historia de un héroe, Miguel. Y aquí lo que vamos a observar es el conflicto que este héroe tiene, los obstáculos que tiene que derribar para conseguir su meta, que es ser un músico. Ese es el sueño de Miguel. Entonces, lo que vemos es claro el camino del héroe. Viaja al mundo de los muertos, donde va a tener que vencer ciertas dificultades que le van a dar un premio, un beneficio, su sueño. Bien, me parece que en esta película esta historia es muy pobre. Los obstáculos que tiene que vencer Miguel en realidad son bastante aburridos en comparación de otras películas de Pixar. Tanto
que de verdad pueda haber una especie de desencantamiento con el espectador ya hacia el final de la película, y lo único que termina por volver a rescatar, por volver a avivar la magia con esta cinta es nuevamente la historia de Coco. El altar, la tradición, el hecho de que Coco está muy viejita y de que, claro, la animación de Coco es buenísima. La abuelita, de verdad, hay un gran trabajo de fondo para hacer ver la piel de esta abuelita viva, los pelitos que tiene en la barbilla, en fin. Me parece que si la película vuelve a avivarse, justamente es por esta otra historia que sería como que contextual, que en lo personal termina por resultarme más atractiva y más interesante. Pero la historia de Miguel como héroe me parece que es bastante desechable, no es una historia memorable. Me parece que lo más memorable de la película de Coco es el contexto, la tradición, el Día de Muertos y la historia, que de alguna forma debería ser importante. Este sueño de Miguel como héroe termina por ser bastante gris, bastante parca, bastante aburrido. Es a razón de esto que sí, y vuelvo al punto inicial de este video, la película de Coco me gustó y me pegó a nivel sentimental, tanto que genuinamente quería llegar a mi casa a poner un altar de muertos. Pero aquí la pregunta que me hago después de toda esta reflexión es, ¿por qué me gustó Coco? ¿Realmente es una buena película? ¿Cuáles son los elementos que verdaderamente funcionan? Y creo, después de decir estas cosas que he mencionado y sin tener realmente una idea muy clara, que lo bueno de la película de Coco es todo este contexto que acabo de mencionar, este contexto que termina por arropar la historia de Miguel. Lo importante de la película de Coco me parece que no es tanto el sueño, sino el mensaje de la familia, de este interés que hay en México por conservar una tradición de corte familiar, lo bonito que es pasar estas festividades con tu familia. Y creo que justamente la película termina llegando a los mexicanos, por lo menos, a este nivel, a nivel tradicional y a nivel afectivo. Eso es lo que nos conmueve, el hecho de que por lo menos alguno de nosotros en algún momento ha puesto un altar o ha ido a lugares donde tienen altares, o no sé, depende, si somos de algún pueblito quizá nos ha tocado ir al panteón en la noche, hacer figuras de jamoncillo, yo qué sé. La película de Coco comunica y solamente nos interpela a este nivel, pero la historia, en realidad, de Miguel, como ya lo había dicho, es muy triste. La película de Coco es buena, sí, pero solo a la medida que nos interpela a nivel de la tradición. Todo lo demás, creo que en lugar de sumarle, termina por restarle. Y cuando digo todo lo demás, me refiero a esta historia de el héroe. Bien, regresemos nuevamente a spoilers, así que tengan cuidado si están todavía viendo este video. Hay dos elementos que no me gustan de la película, dos elementos muy concretos que me parecen terribles. Uno es, y lo siento, sé que a muchos de ustedes les gustó, pero a mí no me gustó el personaje de Dante. ¿Por qué no me gusta Dante? No me gusta porque cualquiera que ha tenido la oportunidad de convivir con este tipo de perros, con xoloscuintles, saben que propiamente esta no es la personalidad que guardan estos perros. Me gustan mucho los xoloscuintles, pero justamente son animales que requieren muchísimo cuidado. Y creo que lo que la película va a generar después de representar al xoloscuintle, la forma en la que lo hace con Dante, va a generar, como ya ha sucedido con Nemo, o ha sucedido con Lassie, o ha sucedido con Flipper, o ha sucedido con Keiko, va a generar una oleada de gente que va a querer tener animales de esta especie. Y esto de verdad me parece preocupante. Claro, podemos jugar a que somos inocentes y que no sabemos qué es lo que estamos haciendo y que no sabemos que esto va a ocasionar una venta de este tipo de animales, pero la razón es que debe de preverse un poco. Claro que yo sí veo venir una oleada en la cual la gente va a querer tener este tipo de perros, pero hay que considerar de verdad, y aquí invito a la gente a que se informe acerca de ellos. Por ejemplo, en la película vemos a Dante que aparece con dientes, y si ustedes echan un vistazo a internet, podrán investigar un poquito acerca de estos animales y se darán cuenta que generalmente
no tienen dientes, se quedan chimuelos. Y esto mucho tiene que ver por la historia de este animal. Estos animales antes eran alimentados con pan y maíz, entonces no necesitaban tener estos colmillos o estos dientes tan filosos como los tienen otras razas de perros. Entonces aquí creo que hay que tener un poco de precaución. Lo vuelvo a decir, no me encantó lo que hicieron con Dante. Me gustan mucho los xoloescuintles, son animales muy bonitos que requieren mucho cuidado, que son muy nerviosos, son muy protectores y me parece que no son tan tontos como lo representan o como quieren representar al animal en la película. El otro elemento que me parece rarísimo en la película y que incluso me parece un poco tonto, burdo, es en el final. Recordemos esta escena. Miguel regresa del mundo de los muertos para tratar de llegar a su casa a ver a Coco y hacer que Coco vuelva a recordar a Héctor, a papá Héctor, para que papá Héctor no se esfume y desaparezca para siempre, incluso del mundo de los muertos. Entonces, cuando Miguel regresa al mundo de los vivos y está al interior de la tumba de la Cruz, lo primero que Miguel hace es agarrar la guitarra para salir corriendo a ver a la abuelita Coco. Sin embargo, cuando llega a la casa a ver a Coco, lo primero que hace es comenzar a platicar con ella en lugar de cantarle la canción de Recuérdame, que se supone que es lo que haría que ella recuerde a su papá Héctor. Esto me parece una estupidez, es decir, ¿para qué chingados agarró la guitarra y salió corriendo con esta hasta la casa si cuando llega lo primero que hace es ponerse a platicar de cualquier otra cosa? Si agarraste la guitarra, si la agarró, era porque le iba a cantar. Esto me parece un gran desacierto solamente para alargar un poco el final y el desenlace de la película. Pues bien, sé que a muchos de ustedes les puede parecer un tanto hater todo este comentario que acabo de hacer. No es la intención hacerlo desde este punto hater, sino que más bien es intentar hacerlo de una forma crítica. Me parece que la mayoría de nosotros muchas veces somos espectadores distraídos, sobre todo cuando vamos al cine. No estamos observando diferentes elementos. Y no es que cuando yo vaya al cine esté analizando todos los elementos que están en juego. Sin embargo, siempre que me siento frente a una película, trato de imaginar cuál va a ser el conflicto y cuál va a ser la resolución. Es una especie de juego que yo hago frente a las películas desde niño. Y en la medida en que sea más fácil o más difícil responder estos planteamientos que yo me hago en mi interior, es a veces que considero que una película es buena o mala. En el caso de Coco, como ya lo dejé en claro en este video, creo que la película está sobrecargada en el género, en el drama, en el trama, en la medida en que se revela a sí misma. Esto no quiere decir que la película no me haya pegado a nivel afectivo. Lo he dicho en varios puntos en el video. Me conmovió, pero no creo que sea una gran película a nivel trama. Claro, tiene una gran chamba de por medio a nivel de arte, a nivel de animación. Creo que en cuanto a animación es un hito esta película, creo que para Pixar. ¿Por qué? Y sobre todo creo que en términos de animación, un gran plus que vamos a encontrar en Coco, lo vuelvo a decir, es la representación de la abuelita. Hay un problema en el arte, no solamente en las películas, sino que es un problema que viene de más atrás, de la pintura. ¿Cómo representar una piel en una pintura? Es decir, cuando la gente pintaba a una persona, ¿cómo puedes lograr que la piel de esa persona luzca viva? Porque lo sabemos, nuestra piel no solamente es como que sea de color blanca o que sea color rosácea, tiene un color que de alguna forma tiene un color vivo y esta vivacidad a nuestra piel se la da la sangre. Entonces es un problema que se ha presentado en el arte desde hace mucho tiempo atrás. ¿Cómo representar una piel viva? Y esto es algo con lo que incluso Pixar ha lidiado en el día de hoy y Disney. ¿Cómo representar pieles que se vean genuinamente vivas? Y si bien no todos los personajes al interior de Coco logra esto, creo que sí se logra con esta abuelita. De verdad es impresionante lo que se logra a la hora de tratar de recrear o de construir esta geografía en la piel de la abuelita.
Es una buena película si volteamos a ver elementos tradicionales, si volteamos a ver todo este apapacho, todo este abrazo que le da a México. Es una película muy linda en el sentido de que retoma esta tradición y le da a conocer al mundo, pero creo que tiene otros elementos de los cuales podemos hablar o referirnos desde una visión crítica. Bien, esto es todo. Nos vemos en el siguiente video.